El ajetreo matutino en el nivel 42 de la estación Terminal 7 siempre era un caos. Las cápsulas de transporte zumbaban sobre sus raíles magnéticos, y sus partes inferiores azules proyectaban sombras cambiantes sobre el pasillo abarrotado de gente. Anuncios holográficos parpadeaban en todas partes, prometiendo de todo, desde descargas instantáneas de idiomas hasta café andromedano recién sintetizado. El aire olía a ozono, aceite de cocina y a los 1000 aromas diferentes de una docena de especies alienígenas apiñadas en uno de los distritos comerciales más concurridos del borde exterior. Kamara Okonkwo estaba de pie detrás de su pequeño puesto de comida, removiendo una olla enorme de auténtico estofado de verduras cultivadas en la tierra. A sus 42 años, era una de las pocas humanas que aún cocinaba con ingredientes reales en lugar de ensambladores moleculares. Sus manos, callosas por años de trabajo, se movían con precisión experta mientras añadía especias que le habían costado una semana de ingresos importar de los domos agrícolas de Europa. «Buenos días, Kamara», gritó Griggs, un mensajero centauro de 4 ojos que pasaba a toda velocidad en su moto voladora. «Guárdame 2 tazones para el almuerzo». «Lo tienes, cariño», respondió. Su voz se calentó a pesar del cansancio que parecía grabado permanentemente en sus ojos marrones. Llevaba despierta desde las 4 de la mañana, preparando comida en su diminuto apartamento, 3 pisos más abajo, en el sector residencial más económico. Su puesto no tenía gran cosa. Un mostrador metálico plegable, 2 calefactores que había reparado tantas veces que su fabricante original no los reconocería, y un toldo rojo descolorido que había visto días mejores. Sobre él, un sencillo letrero en un estándar universal proclamaba: «Cocina de Kamara, comida de verdad, sabor de verdad». Pero la ubicación lo era todo. Justo en la intersección del corredor 7 y la vía principal hacia los muelles de atraque, vio a trabajadores dirigiéndose a sus turnos, pilotos saliendo de largos pasillos y comerciantes montando sus propios puestos. Le había llevado 3 años de solicitudes y un favor de un supervisor de muelle al que había alimentado gratis durante una mala racha para conseguir este lugar. Mientras servía estofado en un recipiente biodegradable para un joven ingeniero Rigelon, lo vio de nuevo. El dragón. Llevaba 3 meses viniendo, siempre a la misma hora, siempre en el mismo sitio. Los dragones eran raros en la estación Terminus 7. La mayoría vivía en los ricos planetas interiores o comandaban enormes naves comerciales que nunca necesitaban atracar en una estación del borde medio como esta. Pero este era diferente. Era viejo. Eso era obvio. Sus escamas, que deberían haber brillado con la iridiscencia distintiva de su especie, estaban opacas y desportilladas. Varias habían desaparecido por completo, dejando al descubierto parches de piel áspera y gris. Sus alas, firmemente plegadas contra su enorme cuerpo, presentaban desgarros en la membrana que habían sido toscamente remendados con lo que parecía sellador industrial. Sus cuernos, que los dragones llevaban con orgullo como símbolo de su edad y sabiduría, estaban agrietados y desgastados. Pero eran sus ojos lo que llamaba la atención de Kamara cada vez. Dorados, antiguos y llenos de un cansancio que iba más allá del agotamiento físico. El dragón nunca se acercó al puesto. Simplemente se quedó allí, a 9 metros de distancia, parcialmente oculto tras un pilar de soporte cerca del túnel de acceso a mantenimiento. Su enorme cuerpo, de unos 4 metros y medio, alto, incluso encorvado como estaba, debería haber sido imposible pasarlo por alto. Sin embargo, de alguna manera, en el flujo constante de seres que pasaban a toda prisa, se había vuelto invisible. El primer día que lo vio, Kamara esperó a que se acercara para hacer un pedido. Nunca lo hizo. El segundo día, sintió esa familiar opresión en el pecho, la que le recordó las palabras de su madre en la tierra antes de que el cáncer se la llevara. Kamara, cuando el Creador te da la capacidad de ayudar a alguien, no haces preguntas. Simplemente ayudas. Simplemente ayudas. Al tercer día, llenó un recipiente grande con estofado,
Añadió un trozo de pan de verdad que había estado guardando para sí misma y cruzó el pasillo abarrotado. El dragón la miró con tanta sorpresa que casi dejó caer la comida. De cerca, pudo ver más detalles. La forma en que sus garras estaban desgastadas hasta convertirse en nudos, el ligero temblor en sus movimientos, la cautela con la que se mantenía, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo consciente. Aquí, dijo simplemente, extendiendo el contenedor. Todavía está caliente. La miró fijamente un buen rato, esos ojos dorados escudriñando su rostro como si buscaran la presa, el precio, la demanda que seguramente vendría. Al no encontrarla, aceptó la comida con garras temblorosas, su voz un susurro que ella sintió en el pecho. Gracias. Eso fue hace 3 meses. Todos los días. Desde entonces, aparecía a las 11, hora de la estación, y todos los días Kamara le traía comida. Comida de verdad, no la pasta nutricional procesada que el sistema de bienestar social de la estación proporcionaba a los indigentes. Sus clientes habituales lo habían notado. Por supuesto. Te vas a arruinar alimentando a ese lagarto, se había quejado el señor Kozlov la semana pasada. Era un comerciante humano que llevaba 20 años en la estación, dirigiendo operaciones de rescate en el cinturón de asteroides. Los dragones son usurpadores, Kamara. Toman y toman hasta que no queda nada. No se lleva nada, respondió con firmeza, mientras preparaba el pedido habitual de Kozlov: arroz especiado y carne sintética. Se lo doy gratis. Aquí fuera nada es gratis, replicó él. Recuerda lo que te digo, ese dragón es un problema. No terminan así a menos que hayan quemado todos los puentes que construyeron. Pero a Kamara no le importaba lo que dijeran. Sabía lo que era pasar hambre, estar sola, estar lejos de casa sin nadie a quien recurrir. Tenía 23 años cuando dejó la Tierra en una nave colonial, llena de sueños de una vida mejor en los sistemas exteriores. Eso fue hacía 19 años y toda una vida de decepciones. Su esposo había muerto en un accidente de descompresión en la plataforma minera donde se habían establecido. Sus intentos de abrir un restaurante habían fracasado al no poder pagar los permisos y las cuotas de protección que exigían los cárteles de la estación. Ahora tenía este puesto, sus 2 hijos estudiando en las cápsulas de educación pública y apenas los créditos suficientes para mantener el soporte vital de su apartamento funcionando a plena capacidad. Pero ella tenía comida, y él claramente no. Hoy, mientras preparaba su recipiente, añadió un cucharón extra de estofado y una de las manzanas terrestres importadas que había estado guardando para el cumpleaños de su hija. El dragón se merecía algo especial. No lo sabía. ¿Por qué se sentía así? Pero así era. Mientras caminaba hacia él, abriéndose paso entre la multitud de altarianos, veganos y algún que otro Arcturus cristalino, notó algo diferente. El dragón la observaba acercarse, pero había algo en su expresión, una tristeza que parecía aún más profunda de lo habitual. «Buenos días», dijo ella, ofreciéndole el recipiente. Él lo aceptó con los mismos movimientos cuidadosos, pero esta vez expresó algo más que su agradecimiento habitual. No debería volver más. Su voz era profunda, resonante a pesar de su tono bajo. Ha sido demasiado amable. Tonterías, dijo Kamara con firmeza. Ven cuando lo necesites. Para eso está la comida, para alimentar a quienes la necesitan. El dragón la miró con esos antiguos ojos dorados, y por un momento creyó ver humedad en sus comisuras. No sabes lo que has hecho, dijo en voz baja. Lo que me has dado. Solo comida, cariño. Todos merecen comer. Negó lentamente con su enorme cabeza. No, no solo comida. Me has dado algo que creía perdido para siempre. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, la multitud se abalanzó sobre ellos al llegar un transporte lleno de trabajadores, y para cuando recuperó la vista, el dragón se había retirado a su sitio habitual, a comer. Era jueves. No lo volvería a ver hasta el lunes siguiente, cuando todo cambió. El fin de semana transcurrió con normalidad.
Camara trabajaba en su puesto, alimentaba a sus hijos, ayudaba a su hijo con la tarea de xenobiología y a su hija con las matemáticas. Limpió su pequeño apartamento, lavó la ropa en las lavadoras comunes e intentó no pensar en las palabras del dragón. La mañana del lunes empezó como cualquier otra. Se despertó a las 4, preparó los ingredientes, cargó el carro y subió al nivel 42. El ciclo diurno artificial de la estación apenas comenzaba. Las luces del techo se iluminaban gradualmente para simular el amanecer. Acababa de terminar de preparar todo cuando vio los vehículos. 2 elegantes transportes negros, de esos con blindaje militar y banderas diplomáticas, estaban aparcados en el cruce de corredores. Eso ya de por sí era inusual. Los vehículos estaban restringidos en los niveles comerciales, excepto los servicios de emergencia y la seguridad de la estación. Pero no se trataba de la seguridad de la estación. Los símbolos a sus costados les resultaban desconocidos, una especie de logotipo corporativo con escamas entrelazadas. Las puertas se abrieron y salieron 4 seres con trajes caros. 2 eran altairianos, con su piel azul y cráneos alargados, lo que los identificaba como una de las especies mercantes más exitosas de la galaxia. Uno era un rigeliano, alto y delgado, con la piel gris característica de su gente. El cuarto era humano, o al menos humanoide, con rasgos que sugerían una ascendencia mixta. Detrás de ellos venían 2 guardias de seguridad y Camara se quedó sin aliento. No eran guardias cualquiera, eran Cronari, la especie guerrera más temida del espacio conocido, de 2 metros de altura, cubiertos de una armadura natural con antebrazos capaces de aplastar el acero. Nadie contrataba a Cronaris a menos que se tomaran en serio la protección. Los seres con trajes caminaron directamente hacia su puesto. La multitud se apartó ante ellos como el agua. Las conversaciones se apagaron al notar la procesión. «Disculpe», dijo el altariano líder, con voz culta y precisa. «¿Es usted Camara Okonkwo?» Se le secó la boca. «Sí. ¿Hay algún problema? Mis permisos están al día. Pagué las cuotas de protección este mes». «No, señorita Okonkwo, no hay problema». Metió la mano en la chaqueta y Camara se tensó, pero solo sacó un proyector holográfico. «Buscamos a alguien y tenemos razones para creer que podría saber dónde está». Bluraine. La proyección cobró vida, mostrando un dragón, pero no el dragón roto y cansado que ella conocía. Este se erguía orgulloso, con escamas brillantes como cobre pulido, alas extendidas, cuernos decorados con anillos de platino. Vestía una túnica de color púrpura oscuro, del tipo que solo los extremadamente ricos podían permitirse. Sin embargo, los ojos eran los mismos, esos ojos dorados y antiguos. Sí. Camara dudó. ¿Por qué lo buscan? El altariano intercambió miradas con sus compañeros. Es un asunto delicado. ¿Lo conocen? Tal vez. ¿Quiénes son ustedes? Mis disculpas. Soy el abogado Valenci, socio principal de Valenci, Cron y Asociados. Representamos los intereses de la familia Draconius. Señaló a los demás. Estos son mis asociados y llevamos 4 meses buscando a nuestro cliente. Sí. ¿4 meses? La mente de Camara daba vueltas. El dragón llevaba 3 meses acudiendo a ella. Sí. Él. Se fue inesperadamente. Valenci hizo una pausa. Tenemos imágenes de vigilancia de este nivel que muestran a alguien que coincide con su descripción en esta zona. Las imágenes no son claras, pero los comerciantes de los alrededores mencionaron que podrían haberlo visto. Camara se cruzó de brazos. ¿Y si lo he visto? Solo queremos hablar con él, para asegurarnos de que esté a salvo y para hablar de asuntos familiares urgentes. Asuntos familiares, repitió con escepticismo. Los asociados con aspecto humano dieron un paso al frente. Señorita Okonkwo, entiendo su cautela. Pero Lord Draconis. ¿Señor? Camara interrumpió. El asociado asintió. Lord Draconis no es un dragón cualquiera. Es el fundador y accionista mayoritario de Draconius Enterprises.
Operan 328 estaciones en 7 sistemas, empleando a más de 1 millón de seres. Desapareció hace 4 meses sin noticias, dejando atrás un imperio y una familia muy preocupada. Kamara sintió que le flaqueaban las piernas. El dragón que había estado alimentando, el que permanecía encorvado y destrozado con la ropa rasgada, era uno de los seres más ricos de la galaxia. Tenemos que encontrarlo, continuó Valenci. Su hijo, Lord Pyrrhus, ha estado dirigiendo la empresa. Pero hay decisiones que solo Lord Draconis puede tomar. Y lo más importante, necesitamos saber que está a salvo. Viene aquí alrededor de las 11:00, se oyó decir. Todos los días excepto los fines de semana. Valenci consultó su cronómetro. Eso es en 15 minutos. Sí, podemos esperar. Kamara asintió aturdida. El abogado retrocedió, dándole espacio, pero permaneciendo lo suficientemente cerca para observar. Los guardias Cronari se posicionaron estratégicamente. Cruzaron los brazos de una manera que, de alguna manera, lograba parecer relajada y lista para la acción. Intentó continuar con su rutina matutina, atendiendo a los primeros clientes, pero le temblaban las manos mientras servía la sopa. Su mente no dejaba de correr. Lord Draconis. Un imperio corporativo. 328 estaciones. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué vivía como un mendigo cuando podía comprar toda la estación? Apareció exactamente a las 11. Dobló la esquina arrastrando los pies como siempre, cabizbajo, con las alas apretadas contra el cuerpo. Pero cuando levantó la vista y vio los vehículos, los abogados, los guardias, se detuvo en seco. Por un instante, Kamara pensó que podría correr. Su cuerpo se tensó, las alas se agitaron como si se preparara para desplegarse. Pero entonces sus hombros se hundieron y avanzó lentamente. Señor Draconis, dijo Valenci respetuosamente, haciendo una ligera reverencia. Lo hemos estado buscando. Lo sé. La voz del dragón retumbó. Sentí que se acercaba. Sus investigadores no son tan sutiles como creen. Su hijo está desesperado por saber que está a salvo. Draconis soltó una risa amarga. ¿A salvo? Estoy seguro de que Pyrrhus está más desesperado por saber si volveré a interferir en sus planes. Señor, eso no es. No me mienta, Valenci. Puede que estuviera viviendo en los sectores de mantenimiento, pero no he perdido la cabeza. Dijo. Miró a los abogados, luego a Kamara. Les ha dicho quién soy. Dijeron que tienes una empresa, logró decir Kamara, que eres rica. Era rica, corrigió Draconis. Soy rica, supongo, si así lo decido. Se acercó a su puesto, y los guardias se tensaron. Los ignoró. Pero la riqueza no lo es todo, Kamara. A veces no es nada en absoluto. Señor, intervino el asociado con aspecto humano, tenemos que hablar de su regreso. La Junta está cada vez más inquieta, y hay contratos que requieren su autorización personal. Contratos, reflexionó Draconis. Siempre contratos. Se giró para mirar a Kamara. ¿Quieres saber por qué me fui? Ella asintió, incapaz de hablar. Mi hijo vino a mí hace 4 meses con una propuesta. Quería modernizar nuestras operaciones, mejoras de eficiencia, lo llamó. Reducir la calidad de la comida en los restaurantes de nuestra estación para aumentar los márgenes de ganancia. Reemplazar los ingredientes reales con alternativas sintéticas. Despedir a los empleados mayores que cuestan más en prestaciones. Convertir nuestras líneas de transporte en servicios de lujo, dejando fuera del mercado a la clase trabajadora que depende de ellos. Sus ojos dorados brillaban con vieja ira. Creé empresas Draconis para servir a la gente, no para explotarla. Cada restaurante de estación debía ofrecer comida buena y asequible. Cada línea de transporte estaba diseñada para ayudar a los trabajadores a llegar a sus trabajos. Pero Pirro, mi propio hijo, se había convertido en todo lo que yo despreciaba.
una fría máquina calculadora que veía a las personas como números en una hoja de cálculo. Así que te fuiste, dijo Kamara en voz baja. Lo dejé todo. Lo dejé todo, tomé algunos créditos, suficientes para alquilar un armario de mantenimiento donde dormir, y decidí ver si aún quedaba algo de bondad en la galaxia, si alguien ayudaría a alguien que no tenía nada que ofrecer a cambio. La miró con esos ojos antiguos. Durante un mes. Vagué por diferentes niveles. Me ignoraron. Me pasaron por encima. Seguridad me dijo que me fuera. Algunos días no comía nada. Empecé a pensar que mi hijo tenía razón, que ese sentimiento era debilidad, que solo importaba el beneficio. ¿Y entonces? Preguntó. Y entonces te encontré. ¿O me encontraste tú? Su voz se suavizó. Viste a un viejo dragón roto y lo alimentaste. No porque supieras quién era. No porque quisieras algo. Solo porque tenía hambre. Las lágrimas corrieron por el rostro de Kamara. Se la secó con el delantal. 3 meses, continuó Draconis. 3 meses de bondad sin condiciones. Me recordaste por qué fundé mi empresa. Para servir a los demás. Para asegurarme de que nadie pasara hambre si podía evitarlo. Se giró hacia Valenci. Volveré, pero con mis condiciones. Por supuesto, señor. Quiero una reestructuración completa. Que todos los restaurantes de la estación vuelvan a usar ingredientes auténticos. Volveremos a contratar a todos los empleados que Pyrrhus despidió por eficiencia. Hizo una pausa, y quiero que Kamara participe. ¿Yo? Exclamó Kamara. No sé nada de dirigir una corporación. Lo sabes todo sobre alimentar a la gente con dignidad, replicó Draconis. Eso es lo que hemos perdido. Miró a Valenci. El 10% de la propiedad de la nueva división de restaurantes, que ella me ayudará a reconstruir desde cero. Valenci abrió y cerró la boca como un pez. Señor, eso vale aproximadamente 800 millones de créditos. Lo sé. El tono de Draconis no admitía discusión. Prepara los papeles. No puedo aceptarlo, protestó Kamara. Es demasiado. No es suficiente, dijo Draconis con firmeza. Salvaste más que mi vida, Kamara. Salvaste mi alma. Me recordaste que las ganancias sin propósito no tienen sentido. La multitud a su alrededor había crecido. Las alas de todas las especies se dibujaban ante el espectáculo. Alguien estaba grabando con su implante neuronal los brillantes ojos que los delataban. Señor, intervino otro abogado, el Rigelon. Lord Pyrrhus lo impugnará. Que lo haga, dijo Draconis. Sigo siendo accionista mayoritario. Mi palabra es ley. Volvió a mirar a Kamara. ¿Aceptas? Miró al dragón, a ese poderoso ser que había elegido vivir como mendigo para redescubrir su propósito. Entonces pensó en sus hijos, en la lucha por pagar el alquiler, en los sueños que había enterrado bajo el peso de la supervivencia. Acepto, susurró. Las siguientes horas transcurrieron como un borrón. Valenci creó contratos de la nada, o al menos de un dispositivo de almacenamiento cuántico que parecía nada. Kamara se encontró firmando documentos que apenas entendía, mientras Draconis le explicaba lo básico. Comenzaremos con 12 restaurantes en esta estación, dijo. Comida de verdad, precios asequibles. Capacitarás a los gerentes, te asegurarás de que mantengan los estándares. Sin atajos, sin sustitutos sintéticos a menos que el cliente lo solicite específicamente. Pero no sé cómo capacitar gerentes, protestó ella. Sabes cómo cuidar, respondió él. Eso es lo que necesitan aprender. Mientras los abogados trabajaban, Draconis le contó más sobre su imperio. 328 estaciones, cada una con múltiples restaurantes, líneas de transporte que conectan 7 sistemas, instalaciones de fabricación, puestos comerciales, incluso una pequeña flota de buques de carga. Empecé con un carrito de comida, dijo, en Draconis Prime, antes de que se completara la terraformación.
Vendí sopa a los obreros que construían las primeras ciudades domo. Sopa de verdad, hecha con vegetales, que cultivé yo mismo en un invernadero prestado. ¿Cuánto tiempo hace de eso? 200 años. Ante su expresión de asombro, sonrió levemente. Los dragones viven mucho, Camara. Quizás demasiado. Olvidamos lo que es luchar, pasar hambre, depender de la bondad de los demás. Tu hijo, aventuró, ¿de verdad aceptará esto? Draconis suspiró. Suenan como truenos lejanos. Pirro es brillante, pero está perdido. Creció en la riqueza, nunca conoció la miseria. Le fallé en eso, pero quizás con tu ayuda, podamos enseñarle lo que realmente importa. Para cuando se firmaron y se atestiguaron los contratos, la noticia ya se había extendido por toda la estación. La historia ya estaba en Internet, extendiéndose por las redes sociales como la pólvora. El dragón multimillonario vivió como mendigo, encontró esperanza en la bondad de los humanos. Draconis se puso de pie, su estatura impresionante, incluso con su encorvadura de edad avanzada. Debería regresar a la sede corporativa. Hay mucho trabajo por hacer. Hizo una pausa. ¿Vienes conmigo? Hoy, quiero decir. Para reunirme con la junta. Para ver lo que estamos construyendo. Camara miró su puesto, la olla de estofado que aún hervía a fuego lento, la vida que había conocido durante tanto tiempo. Mis hijos. Tráelos. Draconis dijo de inmediato. Deberían ver a su madre cambiando la galaxia. Y así, 6 horas después de servir el desayuno a los trabajadores del muelle y a los pilotos de mensajería, Camara se encontró en un transporte privado rumbo a los niveles superiores de la estación. A las exclusivas dársenas de atraque donde aguardaba la nave personal de Draconis. La nave era magnífica, pero discreta. Sin chapados en oro ni ostentación de riqueza, solo líneas limpias y construcción de calidad. Los dragones parecían avergonzados. Pensé en venderla, admitió al abordar, durante mi ausencia. Parecía tan excesivo. Pero no lo hiciste. No. Me di cuenta de que podía usarla como herramienta. La riqueza no es mala, Camara. Lo que importa es lo que hacemos con ella. El viaje a la sede corporativa duró 3 horas a través de los tubos de tránsito de la estación. Camara había recogido a sus hijos del colegio, y estaban sentados con los ojos abiertos en los cómodos asientos, con miedo de tocar nada. Mamá, susurró su hija Keisa. ¿De verdad está pasando esto? Creo que sí, cariño. ¿Somos ricos ahora? Camara miró a Draconis, que revisaba documentos en una pantalla holográfica. No, no somos ricos. Se nos ha dado la oportunidad de ayudar a la gente. Eso es mejor que ser rico. Su hijo, Marcus, de 15 años. Y, por lo general, demasiado tranquilo para mostrar entusiasmo, no pudo ocultar su asombro. Mamá, ¿sabes qué es Draconis Enterprises? Son dueños de la mitad de las rutas de transporte que tomo para ir a la escuela. Sus estaciones están por todas partes. Y sus restaurantes servirán comida de verdad, dijo con firmeza. Eso es lo que importa. Ninguna de las sedes corporativas ocupaba todo el nivel 93 de la torre central de la estación. Al salir del transporte, Camara se sintió abrumado por la opulencia. Suelos de mármol de auténticas canteras de tierra. Pinturas dignas de museos. Aire que no olía a nada, perfectamente filtrado y regulado. Un joven dragón los esperaba, y Camara supo de inmediato que era Pirro. Tenía los ojos dorados de su padre, pero nada de su calidez. Sus escamas estaban perfectamente pulidas, sus cuernos decorados con gemas que probablemente costaban más que sus ingresos anuales. Padre, dijo con frialdad. Has vuelto. Yo también. Con invitados. Veo. Con socios, corrigió Draconis. Esta es Camara Okonkwo. Reestructurará nuestra división de restaurantes. Pirrus entrecerró los ojos. El humano de las noticias. El que te alimentó. El desdén en su voz era evidente. El que me recordó lo que se supone que debemos hacer.
dijo Draconis con firmeza. Padre, con respeto, esta es una decisión emocional. No puedes regalarle el 10% de nuestra división de restaurantes a una vendedora ambulante porque te dio comida gratis. Puedo y lo he hecho. La Junta nunca lo aprobará. Yo soy la Junta. Señor, interrumpió Draconis, con un tono peligroso en su voz. El 51% de la propiedad me da ese privilegio. ¿O lo habías olvidado mientras jugabas a ser emperador en mi ausencia? Pirro guardó silencio, pero Camara pudo ver la ira latente bajo su refinado exterior. La reunión con la alta dirección fue tensa. 15 seres de diversas especies estaban sentados alrededor de una mesa que probablemente costaba más de lo que la mayoría de los seres ganan en toda su vida. Escucharon mientras Draconis explicaba su plan, con expresiones que iban desde la confusión hasta el horror apenas disimulado. Los ingredientes reales triplicarán nuestros costos de comida, protestó una ejecutiva vegana, con su forma cristalina latiendo de agitación. Entonces obtendremos menos ganancias. Draconis respondió simplemente, nuestros accionistas se adaptarán. La siguiente preocupación, la logística de obtener alimentos reales para 328 estaciones. Crearemos empleos y estimularemos el desarrollo agrícola. A continuación, la reunión duró 2 horas. Cada objeción fue respondida con serena determinación. Draconis lo había pensado bien durante sus meses fuera, había planeado cada detalle mientras vivía en un cuarto de mantenimiento y sobrevivía gracias a la caridad de Camara. Finalmente, cuando los ejecutivos agotaron sus protestas, se puso de pie. Miró a su alrededor. Cualquiera que no apoye esta visión puede presentar su renuncia. Aseguraré indemnizaciones generosas. 3 renunciaron al instante. Pyrrhus parecía querer hacerlo, pero guardó silencio. Después de la reunión, Draconis le mostró a Camara el comedor ejecutivo. Era elegante pero frío, todo cromo y cristal, sirviendo gastronomía molecular que parecía arte y no sabía a nada. En esto nos convertimos, dijo con tristeza. La comida como símbolo de estatus, no como sustento. Podemos arreglarlo, dijo Camara, sorprendiéndose con su confianza. ¿Nosotros? Tenías razón. Sé cómo alimentar a la gente con dignidad, y tú sabes cómo construir cosas. Juntos, tal vez podamos construir algo que valga la pena. El viejo dragón sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto. Me gustaría. Umban, durante los siguientes 6 meses, todo cambió. El primer restaurante de nuevo concepto abrió en el piso 42, justo donde había estado el puesto de Camara. Insistió en mantener un nombre sencillo. Station Kitchen, comida de verdad para gente de verdad. Sin ensambladores moleculares, sin proteínas sintéticas, a menos que se pidiera específicamente. Solo comida de verdad, cocinada por gente de verdad, vendida a precios que los trabajadores podían pagar. El día de la inauguración fue un caos. La fila se extendía por 3 pasillos. Trabajadores que no habían probado comida real en años volvieron por segundas y terceras porciones. El jefe de cocina, un exvendedor ambulante del nivel 30, a quien Camara había contratado personalmente, lloró cuando los clientes aplaudieron después de sus comidas. Pyrrhus observó desde la plataforma de observación superior, con expresión indescifrable. «¿Crees que me equivoco?», dijo Draconis, uniéndose a su hijo. «Creo que estás dejando que los sentimientos nublen tu juicio. Míralos». Draconis señaló el restaurante abarrotado de abajo. «¿Cuándo fue la última vez que viste a gente tan feliz en uno de nuestros establecimientos? La felicidad no paga dividendos. ¿Verdad?». Draconis mostró una pantalla holográfica. Las proyecciones de ventas de la primera semana se superaron en un 200%. Los índices de satisfacción del cliente, más altos que cualquier cosa que hayamos visto en 50 años. Y eso con márgenes un 30% más bajos que en nuestros restaurantes sintéticos. Pyrrhus estudió las cifras. No durará. La novedad se desvanece. Ya veremos. Duró. En 3 meses,
Se habían abierto 12 restaurantes en la estación, todos siguiendo el modelo de Camara. Trabajaba jornadas de 18 horas, capacitando a los gerentes, degustando recetas y asegurándose de que se mantuvieran los estándares. Sus hijos apenas la veían, pero cuando lo hacían, estaba viva de una manera que nunca antes habían visto. «Eres diferente, mamá», dijo Marcus una noche mientras revisaba los planos del restaurante número 13. «¿Diferente en qué sentido? Feliz, como realmente feliz, no solo fingiendo por nuestro bien». Lo abrazó. «Estoy haciendo algo que importa, cariño. Por primera vez en mucho tiempo, no solo estoy sobreviviendo». La transformación no estuvo exenta de desafíos. 3 veces los proveedores intentaron sustituir ingredientes sintéticos, asumiendo que nadie se daría cuenta. Camara se dio cuenta. 2 gerentes tuvieron que ser despedidos por recortar gastos. Un grupo de accionistas presentó una demanda alegando que Draconis tenía problemas mentales. Ese último desafío condujo a una dramática reunión de la junta directiva donde Draconis, con toda su fuerza, vestido de gala por primera vez desde su regreso, defendió sus decisiones con informes trimestrales que mostraban una mayor fidelidad de los clientes, una mejor retención de empleados y una publicidad positiva millonaria en publicidad que no tenían que comprar. «No solo vendemos comida», dijo a los accionistas reunidos mediante un holograma. «Vendemos dignidad, comunidad, esperanza». No se puede calcular un trimestre, pero se pueden ver sus efectos en la sostenibilidad a largo plazo. La demanda fue retirada. 6 meses se convirtieron en un año. La división de restaurantes se expandió a 50 estaciones, luego a 100. Todas seguían el mismo principio: comida auténtica, precios justos, dignidad y servicio. Camara se encontraba viajando constantemente, con sus hijos acompañándola durante las vacaciones escolares. En uno de esos viajes a una estación del sistema Vega, Pyrrhus se acercó a ella. Estaban en otra inauguración, viendo a otra fila de trabajadores celebrar el acceso a comida auténtica y asequible. «Te debo una disculpa», dijo con frialdad. «No, no me la debes. Yo sí. Pensé que te estabas aprovechando del estado emocional de mi padre. Me equivoqué». Camara estudió al dragón más joven. De cerca, pudo ver la tensión en su rostro. «Estabas protegiendo los intereses de tu familia». «Lo entiendo. Estaba protegiendo las ganancias», corrigió. Había olvidado que se suponía que debíamos proteger a la gente. Permanecieron en silencio, observando a una pequeña familia, refugiados de un desastre minero, contar sus créditos cuidadosamente antes de ordenar. El cajero, siguiendo la política de Camara, añadió discretamente porciones extra sin cobrarlas. «Eso es pérdida», dijo Pyrrhus, pero su tono era más interrogativo que crítico. «Eso es inversión», respondió Camara. «En las personas, en la comunidad, en el tipo de galaxia en la que queremos vivir. Mi padre tenía razón sobre ti. Tu padre tenía razón sobre sí mismo. Solo necesitaba que se lo recordaran». Pyrrhus guardó silencio por un momento. «¿Podrías enseñarme qué ves cuando miras a la gente? He pasado tanto tiempo viendo números, que creo haber olvidado que son más que eso. Puedo intentarlo». Y lo hizo. Durante los meses siguientes, Pyrrhus la siguió de cerca en sus visitas a las estaciones. Ella le enseñó a ver a la madre cansada que hacía malabarismos con 3 trabajos y necesitaba una comida rápida y nutritiva para sus hijos. Al anciano alteriano cuya pensión apenas cubría el alquiler, y mucho menos la comida. A los jóvenes pilotos recién salidos de la academia, entusiasmados con sus primeras asignaciones, pero durante el año siguiente. «He pasado tanto tiempo viendo números. He olvidado que son más que eso. Puedo intentarlo». Y lo hizo. Durante los meses siguientes, Pyrrhus la siguió de cerca en sus visitas a las estaciones. Ella le enseñó a ver a la madre cansada que hacía malabarismos con 3 trabajos y necesitaba una comida rápida y nutritiva para sus hijos. Al anciano alteriano cuya pensión apenas cubría el alquiler, y mucho menos la comida.
A los jóvenes pilotos recién salidos de la academia, entusiasmados con sus primeras asignaciones, pero abrumados por los precios de la estación. Cada uno tiene una historia, cada uno importa. Cuando recuerdas eso, las decisiones se vuelven claras. El día que Pyrrhus sirvió comida personalmente en uno de sus restaurantes, trabajando un turno completo junto al personal regular, Draconis lloró. No las lágrimas dignas de un señor dragón, sino lágrimas reales, confusas y emotivas. Lo hiciste, le dijo a Camara. También salvaste a mi hijo. Se salvó a sí mismo. Solo necesitaba recordar quién quería ser. 2 años después de aquella primera reunión en el nivel 42, Camara se presentó ante el Consejo de Comercio Galáctico, testificando sobre prácticas comerciales sostenibles. Vestía un sencillo traje negro, nada sofisticado, pero del tipo que le quedaba perfecto porque había sido confeccionado específicamente para ella. El modelo draconiano demuestra que el beneficio y el propósito pueden coexistir, dijo a los representantes reunidos. Hemos abierto 300 restaurantes en 12 sistemas. Empleamos a 40.000 seres, todos con salarios dignos y todas las prestaciones. Nuestros índices de satisfacción del cliente son los más altos del sector. Y sí, somos rentables. No tan rentables como podríamos ser si recortamos gastos, pero lo suficientemente rentables como para crecer, innovar y ser relevantes. ¿Cómo respondes a los críticos que dicen que este modelo no es escalable?, preguntó un consejero de Rigelon. Diría que no se esfuerzan lo suficiente. Cada estación, cada planeta, cada colonia lunar tiene seres que saben cocinar, que comprenden las necesidades de su comunidad. Contratenlos, confíen en ellos, bríndenles los recursos para triunfar. No es complicado. Es difícil porque requiere ver a las personas como algo más que recursos para explotar. El Consejo votó a favor de recomendar el modelo draconiano como estándar de buenas prácticas. Otras 3 grandes corporaciones anunciaron programas piloto en una semana. Esa noche, Camara regresó a la estación Término 7. Había conservado su apartamento en el nivel 39, a pesar de las ofertas de Draconis de suites en el ático. Sus hijos seguían asistiendo a las mismas escuelas, aunque ahora tenían tutores que los ayudaban con los cursos de nivel avanzado. Pasó por la cocina original de la estación, la que se construyó donde había estado su puesto. Era tarde. Ya había pasado la hora punta de la cena, pero todavía estaba llena de trabajadores del turno de noche que cogían comida. Señorita Camara, gritó la gerente actual, una joven humana llamada Sara que había empezado como lavaplatos. No la esperábamos. Solo quería ver cómo estaban. ¿Cómo va todo? Compruébelo usted mismo. Camara recorrió el restaurante saludando al personal y charlando con los clientes. En una mesa de la esquina, se encontró con una figura familiar, no Draconis esta vez, sino un anciano centauro que contaba los créditos cuidadosamente. Reconoció la mirada. La misma desesperación cansada que antes tenía. El mismo cálculo de si la comida de hoy significaba que mañana no habría transporte. Disculpe, dijo con suavidad. El centauro levantó la vista con 4 ojos preocupados. Soy Camara, una de las dueñas. ¿Está todo bien? Sí, es que me falta un crédito para la comida que quería. Tomaré algo más pequeño. Camara asintió a Sara, quien lo entendió de inmediato. De hecho, hoy tenemos una oferta especial. Las comidas completas están a mitad de precio para el personal de mantenimiento de la estación. Soy de mantenimiento, dijo el centauro con esperanza. Entonces está todo listo. Mientras el agradecido centauro recibía su comida, Camara pensó en los ciclos, en cómo la bondad dada libremente se multiplica. Pensó en Draconis, que había pasado de ser un titán de la industria a un mendigo destrozado y de vuelta, fortalecido por el viaje. Su unidad de comunicación sonó. Un mensaje de Draconis. Reunión de la Junta mañana. Quieren expandirse a los sistemas internos. ¿Listos para cambiar los mundos centrales? Escribió de vuelta,
siempre y cuando recordemos por qué lo hacemos. ¿Cómo podría olvidarlo? Me lo recuerdas todos los días. De pie en el restaurante que había ayudado a construir, viendo a la gente comer comida de verdad con dignidad, Kamara sonrió. Pensó en su madre, desaparecida hacía 15 años, y en esas palabras que lo iniciaron todo. Cuando el Creador te da la capacidad de ayudar a alguien, no haces preguntas. Simplemente ayudas. Había ayudado a un viejo dragón, y de alguna manera, eso lo cambió todo. 5 años después, la transformación era completa. Draconis Enterprises se había convertido en el mayor proveedor de servicios de comida de la galaxia conocida, pero lo más importante, se había convertido en un símbolo de negocios éticos. Otras corporaciones habían seguido el ejemplo, obligadas a hacerlo por la demanda de los consumidores de lo que los medios de comunicación habían denominado el estándar Kamara. La celebración del aniversario se celebró en la estación Terminal 7, en un nuevo centro comunitario construido donde antes estaba el antiguo distrito comercial. Árboles reales de la tierra crecían en jardines climatizados. Los niños jugaban en fuentes de agua de verdad. El aire olía a cosas que crecían y a posibilidades. Draconis, con un aspecto más saludable que en décadas, con sus escamas recuperadas a su brillo cobrizo, estaba de pie en el podio. A su lado, Kamara esperaba nerviosa. Seguía sintiéndose incómoda hablando en público, incluso después de todos estos años. Hace 5 años, comenzó Draconis. Su voz se oyó entre los miles de personas reunidas, tanto presentes como observando a través del holograma. Estaba perdido. Había construido un imperio, pero perdí mi alma. Creía que estaba poniendo a prueba la galaxia, para ver si aún existía la bondad. Pero en realidad, la galaxia me estaba poniendo a prueba, preguntándome si merecía la bondad. Hizo una pausa y miró a Kamara. Lo encontré en el lugar más inesperado. No en las salas de juntas del poder ni en los pasillos del gobierno, sino en un puesto de comida en el nivel 42, de una mujer que tenía toda la razón para proteger lo poco que tenía, pero en cambio decidió compartirlo. La multitud aplaudió. Kamara vio a sus hijos en primera fila, Marcus, ahora de 20 años, estudiando administración de empresas con especialización en prácticas éticas. Geisa, de 18, aceptada en el programa de ingeniería del Instituto Tao Seti. La señorita Okonkwo, continuó Draconis, me recordó que en los negocios no se trata de tomar. Se trata de servir. Se trata de reconocer que cada mérito que ganamos proviene de alguien que trabajó por ello, que necesita valor a cambio. No solo producto, sino respeto. No solo servicio, sino dignidad. Retrocedió un paso, indicándole que hablara. Kamara se acercó al podio, con las piernas firmes tras años de práctica. No voy a dar un discurso largo, dijo, y vio alivio en varios rostros entre la multitud. Solo quiero hablarles de mi madre. Murió cuando yo tenía 27 años, allá en la tierra, en un hospital que no podía costear los tratamientos más modernos. Pero antes de irse, me dejó la única herencia que importaba. Me dijo que la bondad no es debilidad. Es la fuerza más poderosa del universo. Puede transformar a dragones y humanos por igual. Puede cambiar corporaciones y culturas. Empieza con una comida, con el momento de ver a alguien hambriento y decidir ayudar. Miró a la multitud, viendo todas las diferentes especies, todas las diferentes historias representadas. Alimentamos a un dragón, y él nos ayudó a alimentar a millones. Así funciona la bondad. Se multiplica, se extiende, transforma todo lo que toca. Hizo una pausa y sonrió. Así que gracias a todos por ser parte de esta transformación. Y recuerden, todos merecen comer con dignidad. Todos merecen ser vistos como algo más que sus circunstancias. Todos merecen bondad. El aplauso fue atronador. Draconis le tomó la mano y la levantó en alto. Entre la multitud, Pirro estaba de pie con su pareja y su cría de dragón recién nacida, aplaudiendo con más fuerza que nadie. Más tarde, tras los discursos y las celebraciones,
Kamara recorrió el nivel 42. Este también se había transformado. El antiguo distrito comercial era ahora de uso mixto, con viviendas asequibles sobre tiendas y restaurantes. Los espacios verdes interrumpían el metal y el hormigón. Los niños jugaban donde antes solo había comercio. Se detuvo en el lugar donde había estado su antiguo puesto. Una pequeña placa lo marcaba. En este lugar, Kamara Okonkwo alimentó a los hambrientos sin pedir nada a cambio. Su bondad transformó un imperio y nos recordó a todos que las personas importan más que las ganancias. Es una buena placa. Una voz retumbó tras ella. Se giró para encontrarse con Draconés, vestida ahora con túnicas sencillas en lugar de atuendo corporativo. «Sabes», dijo, «he estado pensando en retirarme. Pirro está listo para liderar de verdad esta vez. Entiende lo que importa ahora. ¿Y tú qué harás?». El viejo dragón sonrió. «Pensé en abrir un pequeño restaurante. Nada del otro mundo. Solo buena comida para quienes la necesitan. Quizás podrías enseñarme a cocinar de verdad». Kamara se rió. «¿Quieres aprender a cocinar? Quiero aprender a servir, como tú me serviste. Una comida a la vez, una persona a la vez». Se quedaron juntos, mirando la placa, pensando en el viaje que los había traído hasta aquí. «¿Sabes qué es lo curioso?», dijo Draconés. «Pasé 4 meses buscando amabilidad, probando a la gente, juzgándola. Pero tú no estabas probando a nadie. Solo veías a alguien hambriento y lo alimentabas. Sin juicios, sin pruebas, solo compasión. Eso es lo que lo hace real», respondió Kamara. «En el momento en que pruebas la amabilidad, dejas de ser realmente amable. Estás realizando un experimento. La verdadera amabilidad no lleva la cuenta». 328 estaciones, reflexionó Draconés. 40.000 empleados. Millones alimentados cada día. Todo porque no llevaste la cuenta. Todo porque recordaste lo que importaba, corrigió. Solo te lo recordé. La decisión de cambiar. Esa fue tuya. Mientras caminaban de vuelta al centro comunitario, se acercó un joven dragón, apenas salido de la adolescencia. Sus escamas aún cambiaban de color con la juventud. Su ropa estaba desgastada, con parches en algunos lugares. Sus ojos tenían esa mirada que Kamara conocía tan bien. Sin dudarlo, metió la mano en el bolsillo y sacó un chip de crédito. «Hay una cocina de estación 2 niveles más abajo. Diles que te envía Kamara. Se asegurarán de que comas bien». El joven dragón miró el chip, luego a ella. «¿Por qué?». «Porque tienes hambre», dijo simplemente. «Esa es razón suficiente». Mientras el joven dragón se alejaba apresuradamente, Draconés rió entre dientes. «Sabes, podría ser el heredero de una fortuna que nos pone a prueba». «No importa», dijo Kamara. «Ahora tiene hambre. Eso es todo lo que importa». Siguieron caminando, una pareja improbable que se había encontrado de la manera más improbable. Un vendedor ambulante y un señor dragón, unidos por nada más y nada menos que el poder transformador de la bondad, una comida a la vez. Las luces de la estación se atenuaron para simular la noche, y en algún lugar del nivel 35, en la cocina número 47, un trabajador cansado contaba sus créditos y sonreía aliviado al ver los precios. En otro lugar, un gerente entrenado por Kamara añadía discretamente porciones extra a una comida familiar. En algún lugar de una sala de juntas, Pyrrhus revisaba los planes para expandir el programa a los campos de refugiados en los territorios exteriores. Las ondas continuaban, tocando vidas, cambiando futuros. Todo porque una mujer había visto a un dragón hambriento y había decidido ayudar, no por quién era, sino simplemente porque lo necesitaba. Y en esa verdad residía el poder de cambiar mundos. La historia se había extendido por la galaxia, contada y recontada de diferentes maneras. Algunas se centraban en la transformación empresarial, en cómo las empresas drásticas habían demostrado que las prácticas éticas podían ser rentables. Otras enfatizaban la trayectoria personal,
en cómo un señor dragón había redescubierto su propósito a través de la humildad. Pero Kamara sabía que la verdadera historia era más simple. Se trataba de ver a alguien necesitado y ayudarlo. Se trataba de reconocer que todos, independientemente de su especie, estatus o circunstancias, merecían dignidad. Se trataba de la revolución silenciosa que surge cuando elegimos la compasión en lugar del cálculo. 10 años después de aquella primera reunión, Kamara se encontraba en su propia oficina, no en la torre ejecutiva, sino en un espacio de trabajo reconvertido encima de la cocina número 1 de la estación. Las paredes estaban cubiertas de fotos, no de logros corporativos, sino de personas. Los refugiados que habían encontrado trabajo en sus cocinas. Las familias que podían permitirse comer juntos gracias a sus precios. Los jóvenes que habían empezado lavando platos y ahora gestionaban sus propios locales. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante. Era Marcus, su hijo, ahora de 30 años, y dirigía el nuevo programa de asociación agrícola, conectando estaciones con agricultores locales para garantizar un suministro de alimentos sostenible y asequible. Mamá, hay alguien aquí que quiere verte. Haz que pase. Entró un dragón, pero no draconés ni Pirrus. Era una hembra, de mediana edad, con sus escamas verdes opacas por el cansancio. Apretaba contra su pecho a un pequeño dragón. Señorita Okonkwo, lamento molestarla. Escuché que ayuda a la gente. Kamara se levantó de su escritorio inmediatamente. Siéntese, por favor. Marcus, ¿podría traer algo de comida de abajo y leche caliente para el pequeño? Cuando Marcus se fue, Kamara se sentó junto a la madre dragón. Dime qué necesitas. Perdí mi trabajo cuando cerró el consorcio minero. He estado tratando de encontrar trabajo, pero nadie quiere contratar a alguien con una cría. No he comido en 3 días, así que podría alimentarla, pero ahora ni siquiera tengo suficiente para eso. Kamara extendió la mano y tocó suavemente el hombro de la dragona. Primero, van a comer, los dos. Luego resolveremos esto juntos. No puedo pagar. No te lo pedí. Hace 10 años, alimenté a alguien que no podía pagar. Cambió nuestras vidas. Tal vez alimentarte cambie la tuya. Marcus regresó con comida. Comida de verdad. Todavía humeante. Los ojos de la madre dragón se llenaron de lágrimas al ver a su cría comer con avidez. Hay una vacante en nuestra nueva ubicación en el nivel 20, dijo Kamara. Subgerente. El horario es flexible para los padres y hay una guardería en las instalaciones. ¿Te interesaría? Pero no tengo experiencia en servicio de alimentos. Tú tienes experiencia en luchar y sobrevivir. Eso es más valioso que cualquier entrenamiento. Podemos enseñarte el resto. Mientras la madre dragón comía, llorando entre bocado y bocado, Kamara pensó en círculos y ciclos, en cómo la amabilidad crea su propia gravedad, atrayendo más amabilidad. Más tarde ese día, recibió un mensaje de Draconis. Estaba en una estación en los confines del espacio conocido, instalando cocinas en los territorios fronterizos donde las corporaciones rara vez se aventuraban. Su mensaje era simple: hoy alimenté a 17 mineros que me recordaron a mí hace 5 años. Gracias por enseñarme a verlos. Ella respondió: siempre los viste. Solo recordaste cómo mirar. Esa noche, en la reunión semanal de gestión, Pirrus presentó los informes trimestrales. Las ganancias aumentaron, pero aún más importante, también lo hicieron la satisfacción de los empleados, la lealtad de los clientes y las calificaciones de impacto en la comunidad. Tenemos una propuesta del Consejo Galáctico, anunció. Quieren que el modelo draconiano sea obligatorio para todas las estaciones que reciben subsidios gubernamentales. ¿Qué opinas?, preguntó alguien. Creo, dijo Pirrus lentamente, que exigir amabilidad frustra el propósito. Esto funciona porque la gente lo elige, porque ve el valor de tratar a los demás con dignidad. En el momento en que se convierte en un requisito en lugar de una elección, pierde su poder. Kamara sonrió.
El hijo se había vuelto más sabio que el padre en algunos aspectos. Sin embargo, continuó Pyrrhus, podemos ofrecer capacitación, apoyo y pruebas de que este modelo funciona. Que otros elijan seguirlo porque ven los resultados, no porque se vean obligados. La reunión continuó, pero la mente de Camara se desvió hacia aquella mañana en el nivel 42. 5 años atrás, cuando vio por primera vez al dragón roto entre las sombras. No podía imaginar entonces a dónde la llevaría ese simple acto de amabilidad, pero esa era su belleza. La bondad no necesitaba un gran plan ni un propósito cósmico. Solo necesitaba a alguien dispuesto a ver el hambre del otro y responder. Afuera, la estación terminal 7 bullía de vida. En algún lugar, alguien tenía hambre. En algún lugar, alguien los alimentaba. El ciclo continuaba, como siempre, como siempre. Una comida, un momento, un acto de bondad a la vez. Y en esa simple verdad residía el poder de cambiarlo todo. Todo.